tema en esta noche que ustedes le han colocado a este programa, y es transformados por la mano del alfarero. Y quiero que tomemos el texto base, hermanos, que está en Jeremías 18. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6, en el nombre de Jesucristo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, hermanos, la palabra transformar significa hacer que algo cambie o que sea distinto. Es decir, en otras palabras, hermanos, esa palabra transformar es cambiar, renovar, restaurar. Y alfarero es aquella persona que toma de la tierra, y la mezcla con agua. Es decir, para que haya barro tiene que haber tierra y tiene que haber el líquido vital, que es el agua, para que se convierta en barro. Esa agua representa o simboliza muchos elementos en la Biblia, tipo de la palabra. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra simboliza también el agua, pero el Espíritu también, el Espíritu Santo de Dios también simboliza el agua. Es decir, que el barro, es decir, que la tierra necesita el agua para que se convierta en barro. Es decir, que para que Dios trabaje en nuestra vida, nosotros debemos de comenzar a asimilar su palabra, a oír su palabra. Entonces el alfarero es el que toma el barro en sus manos, le saca las piedras, hermanos, le saca lo que trae el barro. Ustedes saben que las piedras es algo normal que trae el barro allí, es decir, viene arraigado a la tierra, es decir, viene arraigado a eso, ahí están las piedras, y las saca con su mano. Pero no quiere decir que al hacer ese proceso con la mano ya está listo el barro, no debe de pasarlo a otro paso, a otra situación, y es que coloca el barro debajo de sus pies y comienza, es decir, a pararse encima del barro para poder sentir las piedrillas, es decir, lo más pequeño, lo que uno no siente con la mano, y lo lleva al piso y comienza a pararse, a moverse encima del barro, y ahí comienza a sentir unas piedrecillas, y cuando las siente va sacándolas, va haciendo un proceso de limpieza del barro, es decir, para que el barro quede original, para que el barro quede sin ninguna piedrilla que después vaya a presentar problemas en el secado o en la terminación de la vasija. Esas piedrillas, hermanos, significan las áreas duras en nuestro corazón. Aunque nos bautizamos, aunque nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, no quiere decir que ya estamos completos. Aunque recibimos el poder del Espíritu Santo, no quiere decir que ya estamos completos. El apóstol dijo: estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que si todavía estamos aquí en la tierra, Dios no ha terminado con nosotros. Apenas vamos en el proceso, y sabemos que el proceso terminará en el día de la venida del Señor en nuestra vida. Entonces, después vuelve y analiza el barro, y vuelve y lo toma otra vez en sus manos, y mira que no haya ningún tipo de basura, es decir, de escoria, alguna basurita, algo de la hojarasca, para sacarlo del barro, porque sabe que después de que haya pues sido elaborada la vasija y sea puesta en el fuego allá para que pueda tomar forma, para que pueda tomar temple, es decir, la vasija va a quedar con fisuras, y esas fisuras son tipos
de abertura que le damos al enemigo, no olvidando lo que dijo el apóstol, que las pequeñas zorras son las que echan a perder las grandes viñas. Entonces el alfarero es el que analiza el barro. No nos olvidemos, hermanos, que el alfarero conoce el barro, conoce cuál es el buen barro para trabajar. No nos olvidemos, hermanos, que el alfarero sabe el proceso. No nos olvidemos, hermanos, que el alfarero sabe trabajar perfectamente en el barro. Es decir, al alfarero le gusta trabajar con el barro, se deleita. Es el trabajo que él ama, es el trabajo que él desea, es el trabajo que a él le apasiona, es el trabajo por el que él se desvive, es el trabajo que a él le llena su corazón. Sabe las dificultades del barro, sabe que no es fácil, hermanos, trabajar con el barro, pero el alfarero lo sabe hacer bien. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo quiero que usted en casa, hermano y hermana que me está oyendo, haga de cuenta que estamos en el culto. Claro, hermano, no estamos allá en el salón, pero estamos haciéndole culto a Dios en esta hora. Yo quiero que usted ahí donde está alabe. Yo quiero que usted cada vez que oiga la palabra de Dios y le aparezca algo que viene de parte de Dios, dé una alabanza a Dios, para que ahí donde estamos sintamos el Espíritu Santo y nos demos cuenta que a Dios no lo amarran cuatro paredes, de que Dios está mucho más allá de lo que nosotros pensamos, que a Dios no lo limita a nada, hermanos. Y en esta noche yo quiero que nos gocemos en el Señor y que podamos sentir la gloria de Dios en tu vida y en la mía. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios quiere darle un tremendo mensaje al profeta. Dios quiere hacerle llegar algo que él nunca había oído. Él quiere enseñarle algo más, hermano. El profeta ha oído mucha palabra, pero aún necesita algo más. Y yo quiero decirle, hermano, que Dios nos ha hablado por más de 80 años a la iglesia pentecostal, y Dios nos ha hablado de una manera especial. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero Dios ahora en este confinamiento, ahora en este encierro que tenemos, hermano, en nuestros hogares, Dios también tiene un mensaje para tu vida. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios es el Dios de la familia, hermano. Dios es el Dios de las casas. Dios es el Dios de los hogares. Y entonces le dice a Jeremías, desciende. Dice que vino, le dice, levántate. Lo primero que tenía que hacer será levantarse. Parece ser que el profeta había llegado a una zona de confort y parece que hace días no oía palabra de Dios, y entonces el Señor le dice, levántate, es decir, colóquese otra vez en la jugada, colóquese otra vez en el trabajo, ubíquese otra vez, porque hay palabra de Dios, hay mensaje de Dios, hay alimento de Dios para el pueblo. Entonces dice que se levantó y le dijo, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. La pregunta es, ¿por qué Dios no le llevó el mensaje ahí donde estaba? ¿Por qué Dios no le llevó el mensaje ahí donde estaba, hermanos? ¿Por qué Dios no le dio el mensaje ahí en la casa de Jeremías? ¿Por qué tenía que llevarlo a casa del alfarero? ¿Por qué tenía que hacerlo descender? Porque la casa del alfarero no estaba en la montaña, había que descender algunas casas, algunos peldaños, había que bajar, hermano, había que llegar allá donde estaba él, allá donde trabajaba el alfarero. Y entonces era allí donde le iba a entregar el mensaje, hermanos. Es que no es como nosotros queramos, no es como nosotros pensemos. No se olviden que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Hermanos, Abraham pensaba en tener un hijo, pero Dios quería darle una nación. Esther solamente estaba pensando, hermanos, en guardar las gallinas de su primo Mardoqueo, pero Dios estaba pensando en hacerla rey. David estaba pensando, hermanos, solamente en llevar a las ovejas allá al aprisco, llevarlo allí al lugar a que se alimentasen, pero Dios estaba pensando en hacerlo rey. Gloria al nombre del Señor. Gedeón estaba pensando guardar, hermano, es decir, el trigo allá en el granero, allá ocultarlo de los madianitas. Dios estaba pensando en volverlo un libertador del pueblo de Israel. Hermano, Dios está pensando en algo grande con la iglesia. Hermano, este encierro va a traer algo poderoso en nuestra vida si lo asumimos de la mejor manera. Dios tiene algo muy especial para usted y para mí, hermano. Simplemente es que descendamos a la casa del alfarero. La palabra descender significa bajar.
hermano, y nosotros sabemos que esa palabra es significativa cuando nos bajamos. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Cuando Dios, hermano, quiere que nosotros descendamos, que nosotros nos humillemos, hermanos, es porque nos va a dar algo poderoso. La humillación en Dios trae respuesta. La humillación en Dios trae cosas grandes. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual es invocado un nombre, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré y le restituiré la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa palabra descender significa humillarnos, llorar delante de la presencia de Dios, entender lo que Dios quiere hacer para nosotros. Dios quiere hacer algo extraordinario, hermanos. Él no ha terminado con nosotros. Él todavía está dispuesto a trabajar en la masa. Dios todavía está dispuesto a trabajar en la vasija. Y dice que Jeremías obedeció, y miren lo que sucedió. Cuando uno obedece, hermano, Dios trae una bendición. Y le dice, descendí, bajé a casa del alfarero, allá donde estaba este hombre trabajando en la vasija. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba haciendo una vasija. No dijo una palabra el alfarero. Jeremías tampoco pregunta nada. Solamente quiere el Señor que aprenda bien la lección, que aprenda bien que lo que está viendo, es decir, pueda entenderlo, hermano. No nos olvidemos que hay varias clases de inteligencias. Hay inteligencia auditiva, hay inteligencia visual, hay varias clases de inteligencia, hermanos. Hay gente que tiene un buen oído, que se acuerda de lo que oye. Hay gente que no tiene una buena inteligencia auditiva. Hay gente que oye una cosa y se le olvida. Hay gente que tiene una inteligencia visual, hermano. Hay gente que ve muchas cosas, pero después se le olvida. Hay gente que ve rostros, ve situaciones y jamás se le va a olvidar de su memoria. Eso va a quedar plantado aquí. Parece que Jeremías, hermano, necesitaba aprender a tener buena memoria visual, porque Dios lo llevó a ver y después lo llevó a oír. Lo primero que hace es que le hace ver la situación. ¿Y qué le hace ver? Que el alfarero estaba trabajando, hermanos, en la rueda, y la vasija que estaba haciendo se le echó a perder, es decir, se le cayó de su mano, se le soltó de la mano, se le soltó del propósito, se le soltó de lo que él tenía. Él quería hacer una vasija, una obra de arte, pero resulta que el barro, resulta que se le echó a perder y se le cayó. Bueno, quiero decirle, hermano, que a lo largo de la historia de la palabra de Dios, muchos hombres, hermanos, se cayeron. Muchos hermanos, muchos hombres de Dios en un momento se perdieron, hermanos, por el pecado, porque se desviaron del camino del Señor. Y entonces, como siempre, la humanidad dice, ya no hay nada que hacer, se acabó, está terminado, lo perdimos, se volvió un desechable, se apartó del camino, no volvió a la iglesia, volvió a coger el vicio que tenía antes, volvió a tomar los caminos que antes daba, volvió al pecado de donde salió. Y uno dice, ya no hay nada que hacer por el hermano, ya no hay nada que hacer por la hermana, ya todo está terminado, ya hemos orado por él, le hemos hablado y no hay nada que hacer. Bueno, yo quiero decirle en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que Dios todavía no ha terminado, hermanos, y mientras Dios no haya terminado, todavía hay esperanza. Mientras tengamos vida, hay esperanza en el nombre de Jesús. Solamente basta, hermano, que descendamos a ese lugar donde Dios quiere que lleguemos, para Dios darnos una palabra, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. No importa si le hemos fallado, no importa si hemos caído, no importa si hemos cometido algo que a Dios no le gusta. Dios todavía, hermanos, tiene todavía poder. Dios todavía tiene autoridad. Dios todavía tiene, hermanos, su espíritu. Dios todavía sigue siendo el todopoderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Hermanos, el mundo está en cuarentena, pero la palabra no está en cuarentena, hermanos. Su espíritu no está encerrado. Aunque estemos encerrados, el espíritu de Dios todavía está trabajando a favor de la iglesia, a favor de los santos, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo no sé quién pueda decir amén allá en su casa. Yo no sé quién pueda decir gloria a Dios allá en su casa. Yo no sé quién pueda decir aleluya allá en su casa.
Yo no sé quién puede decir santo al Señor allá en su casa. ¿No será que alguien puede levantar la mano allá donde está? ¿No será que alguien puede decirle gloria a Dios? ¿No será que alguien puede darle un aplauso al Señor? No importa que estés en el templo, ahí donde estás, todavía puedes alabar al Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Muchos en un momento se perdieron, hermano. David iba bien, caminando bien, pero en algún momento, hermano, David se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque el pecado lo visitó, porque vino la tentación, y la tentación le pudo más, hermanos, que al conocimiento de Dios. Por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y parece que David se descuidó en la oración, David se descuidó en el ayuno, en la intimidad, en tener la comunión con Dios. Y cuando uno se descuida, hermanos, el pecado está a la puerta, hermanos, tocando. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Mire que David, hermano, David le falló a Dios y parece que pasó más de un año, hermanos, y David callado, y David con el pecado oculto, y parece que David estaba caído, aunque tenía una corona, hermanos, David estaba caído. Aunque David, hermanos, tenía las ropas reales, David ya no sentía el Espíritu de Dios. Aunque David todavía los hombres le daban una palmada y decía, y Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Permítame decirle que David ya no sentía el gozo de la salvación. ¿Y de qué vale un cargo, hermanos? ¿De qué vale un cargo en la iglesia si ya no siento a Dios? ¿De qué vale un título en la iglesia si ya no siento el poder de Dios, hermanos? Hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que Dios está todavía en medio nuestro. Mire lo que dice. Hermano, David había fallado y no había confesado su pecado. Se había caído de la mano del alfarero. Y ya, hermanos, yo me imagino el enemigo diciendo, David está derrotado, ya no hay nada que se pueda hacer por él. Pero Dios le mandó al profeta Natán, le mandó el mensaje, y a través de ese mensaje lo desnudó y le dijo que estaba en un tremendo problema. Y si usted observa, David estaba mal de la cabeza, hermano, cuando el Natán le dijo, ¿qué juicio hay para ese hombre que mató a la corderita de aquel que solamente tenía uno? Él dijo, debe pagar con 4 tantos. Y usted sí sabe que David pagó después con 4 tantos. Usted sí sabe que el primer tanto que pagó fue que su hijo le violara a su hija. Usted sí sabe que el segundo tanto, hermano, que pagó fue que el hermano de la muchacha violó, hermano, mató al violador. Usted no sabe que después ese hombre que mató a ese se le levantó su hijo Adonías, y después su hijo Absalón se le levantaron en contra de su trono y ambos murieron, hermanos, con 4 tantos, como lo dijo David. Hermano, así se cumplió en su vida. Pero, hermano, Dios tenía una palabra para levantar a David, hermano, porque Dios no es alguien que ve a alguien caído y Dios pasa de largo, hermanos. No es alguien que ve a su hijo caído, no, Dios va y lo levanta. Por eso en esta noche el mensaje es transformados por mano del alfarero. Esta cuarentena nos tiene que volver mejores cristianos. Esta cuarentena nos tiene que hacer descender a donde está el Señor. Esta cuarentena, hermanos, nos tiene que hacer más reflexivos. Esta cuarentena nos tiene que volver más responsables con la vida cristiana. Esta cuarentena nos tiene que hacer entender que tenemos un Dios muy grande, hermano. Esta cuarentena nos tiene que hacer entender que el pecado no tiene sentido. Esta cuarentena nos tiene que hacer ver que el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Hay poder en esta noche en el nombre de Jesucristo, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo sé que hay más de un cristiano diciendo, vale la pena vivir para Él, vale la pena serle fiel a Dios, hermanos. Las cantinas están cerradas, los bares están cerrados, las discotecas se cerraron, los prostíbulos se cerraron, los moteles se cerraron, todos los lugares donde se pecaba se cerraron, para que usted y yo nos demos cuenta que Dios tiene el control de todo, que Dios hace lo que Él quiere, hermano, que el diablo solamente es un espíritu, solamente, hermano, que existe, pero que Dios es el Padre de todos los espíritus. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos mucho Dios, hermanos, tenemos mucho Señor, y Dios está moldeando la iglesia en esta cuarentena, hermano. Dios le está dando forma a su iglesia. Hay hermanos que están viendo milagros en su casa. Hay hermanos que se les ha acabado el mercado
y no han puesto un trapo afuera de la casa, pero Dios los ha sostenido, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hay hermanos que se les han acabado los ahorritos y no les ha llegado los ayudas del gobierno, pero hermanos, le ha llegado Dios con la ayuda, porque Dios está moldeando la iglesia está aprendiendo a depender más de Dios y estamos volviendo tiempo cuando aprendíamos a depender del Señor. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estoy seguro que ningún creyente, ningún hermano en el mundo entero va a salir, hermanos, a mendigar un pedazo de pan, va a salir a mendigar un mercado, porque estoy seguro que Dios nos va a sustentar en toda esta cuarentena hasta que termine en el mundo entero, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Demos alabanza al nombre del Señor, mis hermanos. Demos alabanza al que nos sostiene. Demos alabanza al que nos sustenta. Demos gloria a Dios, a aquel que nos bendice desde la mañana hasta por la noche, hermano. Hay hermanos que ya me han contado, hermano, testimonio de que Dios está moldeando su vida. Hay hermanos que me están diciendo, hermano, estoy orando más, estoy leyendo la palabra más, porque antes no había tiempo, hermano, por el trasegar, por el estrés, para Dios, mucho trabajo, mucha economía, muchas cosas materiales, pero Dios en este tiempo, hermano, nos ha acercado a Él, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro, hermano, y aunque pareciera, hermano, que todo se ha acabado, como que qué va a pasar con todo esto, hermano, quiere decirle que Dios va a ser una mejor iglesia. La iglesia, después de que salga de la cuarentena, la iglesia no volverá a ser igual. La iglesia aprenderá a valorar los cultos, la iglesia aprenderá a valorar su pastor, la iglesia aprenderá a valorar los líderes, la iglesia aprenderá a valorar, hermano, ese lugarcito en la iglesia, por muy humilde que sea. Hermano, hay mucho poder en el nombre de Jesucristo, y cuando nos volvamos a reunir va a ser una tremenda bendición, se va a derramar su espíritu y vamos a llegar con lágrimas en nuestros ojos. Nos está haciendo los cultos, ya nadie va a escoger predicadores, ya nadie va a escoger cultos en la semana, porque hermanos, hay hermanos que lo llaman a uno diciendo, pastor, ¿cuándo es que nos vamos a volver a reunir? ¿Cuándo es que vamos a volver otra vez a los cultos? ¿Cuándo será eso, hermano? Y lo llaman a uno y le preguntan, y los amigos, hermanos, le están preguntando a uno, pastor, ¿cuándo vuelven a abrir la iglesia? Yo le estoy diciendo, oremos, porque va a llegar el momento en que volvamos a hacer los cultos con la ayuda de Dios. Hermanos, esto va a ser una tremenda bendición. Y dice que la vasija se perdió, y hermano, y parece que David estuviera perdido con todo ese problema, pero si ustedes observan, Dios lo restauró de nuevo, hermano, y lo restauró en el cargo. Y sabe que fue lo más grande, no solamente el cargo, sino lo espiritual, hermano, porque David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dijo, devuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente, no me apartes de ti. Gloria en nombre de Jesús. Y Dios le volvió a restaurar su espíritu en la vida de David, hermanos. Y Dios va a restaurar muchas vidas, hermanos. Estoy seguro que hermanos que no estaban caminando bien, aunque estuvieran en el culto, habían hermanos que estaban lejos de Dios, hermanos, porque ir al culto no es una garantía. ¿Sabe cuál es la garantía de sentir a Dios en nuestro corazón? Que volvamos otra vez a sentirlo como nunca lo habíamos sentido, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, y la vacía que se estaba haciendo en la mano del alfarero se perdió, pero dice que volvió y la hizo. Hermano, ¿qué quiere decir? Al volver a hacerlo quiere decir que el alfarero ama el barro y que el barro no se manda, que el barro hace lo que el alfarero le dice, porque el apóstol dijo, ¿podrá el barro altercar con el hacedor, con su alfarero? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué has hecho esto? Ustedes sí saben, hermanos, que yo estoy alegre no porque la gente esté muriendo, porque me da mucho dolor de ver cómo la gente se ha contagiado y la gente muriéndose. Esto es muy doloroso. Pero ¿sabe qué? ¿De qué, hermano? Yo he visto a Dios, de que Dios tiene el control de todo, de que Dios es un Dios soberano y que se hace lo que Él quiere. Y si Dios, hermano, quiere hacer muchas cosas más, Dios las va a hacer para ayudar a su pueblo, hermanos. Quiere decir que el Dios que tenemos es soberano, hermano. No tenemos un diosecito, tenemos el Dios todopoderoso. Yo no sé si usted puede decir amén. No tenemos un cristico, tenemos al Cristo de la gloria, hermanos. Aleluya. No tenemos, hermano, un diosecito, hermano, allí en el rincón de la casa pintado. No, hermano, tenemos al Dios que oye, al Dios que ve, al Dios que actúa, al Dios que obra, al Dios que bendice, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que sustenta, al Dios que salva, al Dios que obra en nuestras vidas, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo.
Y esa hija, hermanos, cuando lo volvió a hacer, dice que la hizo mejor. David fue mejor después del pecado que antes, hermano. Alguien puede decir, pero ¿cómo así? Claro, David después entendió a valorar lo que Dios le había dado, hermano. David aprendió muchísimo después de que le falló al Señor, después de que se cayó, hermano. Sansón también le pasó lo mismo en el último día, ya para morirse, hermano. Todo el mundo dijo, ya no hay nada que hacer, se acabó, se va a morir. Pero usted sí sabe que cuando Sansón descendió en oración, se humilló delante de Dios, Dios le volvió a contestar y no se perdió, sino que Dios hizo otra vasija mejor. En los últimos, estaba diciendo que Dios restaura. Estaba diciendo, hermanos, que Dios es capaz de hacer una vasija mejor. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran que Dios nos hiciera mejor. Yo no sé cuántos de los que me están oyendo quisieran que Dios nos ayudara y nos hiciera mejor, que fuéramos mejores creyentes, que fuéramos mejor adoradores, que fuéramos mejor servidores, que fuéramos mejor delante del Señor. Yo creo que todos, hermanos, yo no me equivoco al decir que casi todos desearíamos que Dios nos ayudara a ser mejor, una mejor vasija. Y hermanos, si el Dios que tenemos es capaz de hacerlo, si lo hizo con David, si lo hizo con Sansón y también lo hizo con Pedro. Usted sí sabe que Pedro le falló al Señor. Pedro se cayó esa noche y le falló al Señor, pero el Señor lo restauró otra vez y volvió otra vez a hacer una vasija mejor. Porque, hermano, el Dios que tenemos es un Dios que restaura, es un Dios que transforma, es un Dios que puede volver a hacer las cosas de nuevo. Usted sí sabe, hermano, que el Señor le dijo a Jeremías, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el alfarero en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, Dios es capaz de ayudarnos a ser mejores. Hermano, esta situación de esta cuarentena, qué bueno que nos ayude a ser mejores, más humildes, más sencillos, más entregados a lo espiritual y no tanto a lo material. Que nos ayude a acercarnos más a Dios y más lejos del pecado y del mundo, hermano, de las cosas mundanas. Yo quiero terminar, hermano, con un texto, porque el tiempo ha pasado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en usted y en mí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos han destruido. Hermanos, yo creo que muchos hemos estado en apuros. Yo creo que muchos hemos estado perseguidos. Yo creo que muchos hemos caído. Pero el Señor nos ha levantado, nos ha ayudado. Y aquí estamos, hermanos, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Mis hermanos, quiero dejar este mensaje en el nombre de Jesús diciéndoles, qué bueno que esta cuarentena la aprovechemos de la mejor manera, porque el mundo va a salir a pecar. La mayoría de las personas en el mundo van a salir desaforados, a volver a pecar. Pero la iglesia va a salir a seguir haciendo el trabajo que ha hecho, a seguir ganando almas, a seguir predicando, a seguir adorando, a seguir llevando el mensaje hasta que Cristo venga. Mis hermanos, Dios los bendiga. Le agradezco por la oportunidad. Saludo a toda la iglesia, a todos los amigos, en el nombre de Jesucristo. Espero que esta palabra nos haya ayudado. Yo sé que Dios lo va a ayudar, hermano. Yo sé que Dios te va a ayudar, hermana. Usted no está solo, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar hasta el final. Dios los bendiga a todos.